Hola, os damos la bienvenida a la conferencia Voces Camerunesas entre Poesía y Oralidad. Soy Isabel Barandiarán, de la Asociación Bikutsi, una asociación coorganizadora de este acto, junto al ponente, a quien presentaré a continuación. Para nosotras es un honor y una alegría estar hoy aquí y no podemos dejar de agradecer a la UNED que nos abra sus puertas, que abra sus puertas a otras voces y que acorte distancias una vez más. Narcís Fomekong es un hispanista de nacionalidad camerunesa, pero como le he oído decir en muchas ocasiones, un ciudadano del mundo. Investigador en estudios hispánicos, ciencias del lenguaje, literatura y cultura, con un máster, también una especialización en estudios hispánicos. Además, tiene varias publicaciones. Es coautor de Gritos, Tengo Miedo, publicado por Mundo Escritura, autor de un poemario en francés, Las escaleras de la vida, de 2016, un artículo científico en la revista digital Tonos y otros más en espera de publicación. Actualmente, además, es estudiante en prácticas del Máster de Gestión del Patrimonio Cultural por la Universidad de Senghor en Alejandría, a través de la cual ha venido por primera vez a España por medio de nuestra asociación de Bikutsi. A continuación, el ponente realizará su intervención. Recordamos que el acto está pensado para terminar a las 7 y que al final de su intervención pues, habrá un turno de preguntas. Así que gracias y sed bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, Isabel Barandiarán. Primero voy a agradecer a todas las personas que han querido venir para asistir a esta conferencia y no puedo seguir sin agradecer también a la ONG Bikutsi y a la UNED que me ofrece esta oportunidad. Hoy en día vamos a hablar de un tema, para unos seguramente es algo nuevo y para otros no, pero pensamos que al final de nuestra charla habrá quizá, unos habrán aprendido y otros habrán dado quizá participado para mejorar nuestras investigaciones. El tema es las voces cameruneses entre poesía y oralidad. Tengo primero que decir que el tema viene de una discusión que he tenido con una profesora de la UNED y que me pedía cómo en la poesía se puede estudiar el tema de la identidad. Me he dicho, bueno, quizá porque la poesía hoy en día se debe quizá llamar de otra manera y sobre todo cuando viene de África. Vamos a ver, el esquema es el siguiente. Vamos a empezar con una presentación, una introducción, lo que es normal. Luego un breve recorrido de la literatura hispano-camerunesa. En segundo punto vamos a ver una definición de los conceptos de poesía y oralidad. Terceramente vamos a ver las características de la poesía camerunesa de expresión española y acabaremos con las conclusiones antes de dar la palabra al público. Para introducir vamos a decir que Camerún nunca ha sido una colonia española, en comparación a quizá Guinea Ecuatorial o los países de América Latina. Pero hay una literatura emergente que para prestar las palabras de Pierre Han. La relación entre Camerún y España fecha de 1977, las relaciones diplomáticas. Pero antes se introdujo el español en el sistema educativo francés desde 1951, antes de la independencia. Desde aquel entonces, los cameruneses estudian español. Cuando uno opta por el sistema, lo que se llama la enseñanza general, debe optar, cuando llega al tercer curso de bachillerato, optar por el inglés reforzado, el castellano o alemán. Después de 2 años, pueden optar por las humanidades o seguir con las ciencias. Entonces, los que siguen con las humanidades llegan a la universidad y pueden optar por los estudios hispánicos. Tengo que recordar que 4 universidades cameruneses tienen facultades de estudios hispánicos. Y vengo de la Universidad de Cham, donde hay la unidad, donde hay estudios hispánicos y también donde hay la unidad trilingüe español. ¿En qué medida la poesía camerunesa de expresión española es específica? ¿Debemos seguir llamándola poesía? Vamos a ver.
Antes de hablar de la poesía, tenemos que recordar hablar un poco de la literatura camerunesa de expresión española. 1985 es una fecha clave para esta literatura emergente. En 1985 fue publicada la primera obra hispano-camerunesa de Germain Métanmo titulada El hijo varón. Y después de 12 años por ahí ha habido la segunda obra, Rebeldía de Inongo Bimakome, que vive aquí en España desde hace mucho tiempo. En 1998, la tercera obra, El esqueleto de un gigante de Robert Marín Joliot. A partir de 2000 se observa un auge de la literatura camerunesa de expresión española. Esto tiene mucho que ver con las relaciones entre España y Camerún y también con la influencia de la AECID, la Agencia de Cooperación Internacional Española. Entonces vamos a ver las publicaciones, por ejemplo, de La huérfana y otros cuentos de Bolna, que es una compilación de cuentos orales africanos, cameruneses, para ser más específico. También tenemos Verdad que esto ocurrió, cuentos orales africanos, publicado en 2005, de la única mujer hasta ahora que escribe en castellano en Camerún, Céline Clémence Magné-Tchindi. Luego vamos a ver otras publicaciones como Brisa Africana 2004 de Guimelén Anatadum, Horizontales 2005, Diálogo en voz baja 2009, Tradición y transtextualidad en la lírica inaugural de Antonio Colinas 2013, Mar de Ébano en 2014. Hablando de Guimelén Nana, cabe recordar que es el que más cultiva el género poético en Camerún. Entonces los demás están en el cuento, en el teatro es más de Inongo Bimakome, pero Guimelén Nana es que más cultiva la poesía. En 2000 también tenemos La emigración negroafricana, tragedia y esperanza, población negra en Europa, segunda generación nacionales de ninguna nación, que son ensayos de Inongo Bimakome. Tenemos Muna Ayambe, La hija de Dios, 2006, Bue y Ititi, Una lucecita en la oscuridad, 2006 también, que son teatros. Nativas, una novela, Maem Emin, Cosas de la vida, novela también, Historia de una selva africana, Isubu, la última obra publicada en 2016 de Inongo Bimakome. Otro, el que empezó, a saber, Germain Métanmo, volvió en 2010 con Diario de O, que también es una novela una novela de viaje, y en 2014 publicó Criada en el Paraíso. Tenemos otro poeta que en 2009 publicó Monólogo de Adán y Kanembo en 2012. Se trata de Mahob Mahob. Es, uno de los recién llegados en la literatura camerunesa de expresión española. Tenemos una vida de cuento, El León de Kandinga, de Boniface Ofogon Kama, que también vive en España y es un cuentista de origen camerunés. Entonces, él ha publicado dos obras que, como podéis ver. Y hablando de esta literatura, no debemos olvidar los trabajos de Pierre Han y de María Jesús Alvarado, que en 2007 Pierre Han hizo la primera antología de poesía camerunesa titulada Equinoccio. Dentro de esta compilación tenemos 4 autores: Bolna, Germain Métanmo, Céline Clémence Magné-Tchindi y Guimelén Anatadum. Otra compilación es El carro de los dioses, publicado en 2008, que son relatos breves. Hay Robert Marín Joliot, Guimelén Nana, Germain Métanmo y otro que Inongo Bimakome. Sí, claro, porque son 4. Así, podemos ver que hay una literatura que existe en Camerún. Como la literatura de habla inglesa, como la literatura de habla francesa, tenemos una literatura de habla española. Ahora, conceptos de poesía y oralidad. Seguramente que nosotros sabemos lo que es poesía, quizá. Unos dirían, la poesía es una expresión literaria en verso. Bueno, otros dirían, quizá la poesía es la expresión de los sentimientos. Pero tenemos que hacer un breve recorrido del concepto de poesía, a ver cómo este concepto ha evolucionado.
Desde la antigüedad, la poesía existe. Es una poesía marcada por un soplo divino. Entonces queda para una clase la clase alta de la sociedad. En la Edad Media tenemos una poesía pagana, una poesía bíblica, y queda como algo un poco no de la clase baja. La poesía es para la clase de los, los ricos, las personas que tienen más prestigios en la sociedad. Y luego en el Renacimiento hay la influencia del Renacimiento italiano con los sonetos. Y sabemos los sonetos que tienen 2 cuartetos y 3 tercetos. Se trata de una poesía, con reglas, y uno debe respetar estas reglas para poder decir que es poeta. Tenemos los temas como el carpe diem, que es gozar de la vida, aprovechar del momento. Tenemos también locus amoenus, que es la descripción de la naturaleza. Los poetas se inspiran de la naturaleza y aprecian hasta la naturaleza y también la belleza femenina. Luego tenemos el barroco. Es verdad que cuando vemos el Renacimiento y el barroco forman parte de la Edad de Oro española y hemos optado por la literatura española porque es la que más ha cultivado el género poético y además estamos en España para que el público sepa de verdad de dónde partimos y a dónde vamos. El barroco tenemos el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo, entonces, la poesía vuelve a ser más enfocada en las palabras y no en el contenido. Así Luis de Góngora y los demás escriben por la belleza de la palabra y además son pesimistas, no son tan optimistas como era el caso con el Renacimiento. El conceptismo, uno de los máximos representantes es Luis de Góngora. En el siglo XVIII, con la revolución seguramente industrial y con la filosofía, los trabajos de los filósofos, también esto impacta un poco sobre el pensamiento poético. Es una poesía más libre y más sentimental. Ahí se abandona un poco las reglas de la poesía clásica para adoptar más libertad, más lirismo, de ahí el sentimentalismo. Es ahí también seguramente que empieza la poesía lírica. Guillermo Díaz Plaja, en un estudio hecho en 1965, ya decía, cita, es pues en el siglo XVIII donde hay que buscar las raíces de un nuevo concepto de poesía. En su estudio se da cuenta de que el concepto de poesía estaba halagándose del concepto de la antigüedad y de la Edad Media, y ya había empezado a pensar en un nuevo concepto de poesía. Otra investigadora, Zazil Alaide, que ha hecho un trabajo sobre la videopoesía en 2016, decía, el término poesía desde la tradición romántica hasta ahora es entendido como una abreviatura de la poesía lírica. Entonces, desde la tradición romántica, desde el siglo XIX por ahí, la poesía está concebida como una poesía lírica. Y aquí queremos quedar con esta definición. La poesía es más la expresión del yo, del que habla, expresa sus sentimientos. Ella también hace un breve recorrido de la evolución del concepto de poesía y concluye diciendo la poesía es muchas cosas, en la página 16 de su obra. Muchas cosas. ¿Qué quiere decir? Entonces ella se da cuenta seguramente de que hay tantas maneras de interpretar poesía que para ella solo puede decir es muchas cosas. Pero si digamos también que poesía es muchas cosas, vamos a quedar en algo como raro, porque ya no vamos a saber si es narración, si es teatro, porque en muchas cosas podemos poner muchas cosas también como se dice. Y no pensamos que no debemos saber a dónde vamos. Entonces, seguimos ahora. Entonces, la poesía tal como se ve, tal como ha llegado en África, es la poesía lírica, la expresión de los sentimientos. Una poesía basada en la expresión de los sentimientos y también más libre, porque desde el siglo XVIII ha habido unas corrientes, pero seguramente con bastante libertad. Ahora volvamos a la oralidad. ¿Qué es la oralidad? Hay muchos trabajos sobre la oralidad, pero optamos por el trabajo de Walter Ong, que en 1982 hacía una diferencia entre lo que él llama la oralidad primaria y la oralidad secundaria.
La oralidad primaria, según piensa, es una oralidad que existe en un contexto donde no hay escritura, donde todo es expresión oral, mientras la oralidad secundaria es la que lleva con la escritura, con las tecnologías. Entonces, la oralidad que nos toca aquí es la oralidad primaria, en un contexto donde no hay escritura. Es importante mencionar que es verdad que la escritura vino con la colonización, pero en el caso de Camerún ya había un pueblo que tenía una escritura. El pueblo Bamún ya tenía una escritura de Shimun, que es la labor de rey, como se dice, el rey Njoya. Desde los años 1895 creó una escritura en Camerún, con códigos y que ya se iba enseñando en los colegios, pero desafortunadamente con la colonización los franceses, los alemanes tuvieron que prohibir esta escritura. Entonces, en Camerún ya existía una escritura, pero luego, con la colonización alemana, llegó el habla alemana, y después de la Primera Guerra Mundial, Camerún pasó de las manos de los alemanes para ser colonia de Francia y de Inglaterra. Así llegó el francés y el inglés, que son lenguas oficiales en Camerún hoy en día.